Bendiciones, amada iglesia. Qué gusto poder estar junto a ustedes. Somos los pastores Gabriel y Nancy Sae desde la ciudad de Denver, Colorado, Estados Unidos, y queremos invitarte a compartir una palabra de bendición. También queremos invitarte a compartir nuestras actividades de la semana por nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Pero antes de compartir estos anuncios, me gustaría que nos acompañaras en esta canción. Vamos a declarar en esta tarde que Él vive y por siempre reinará. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, 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 aleluya, aleluya. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo, Él venció, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol y consumió el temor. Cristo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Vamos a declarar que Él resucitó y Él resucitó y brilla como el sol y consumió el temor. Cristo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Y vamos a decirlo. Y el mismo poder que al enemigo derrotó, y el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, oh, oh,
Aleluya, dale palmas al Rey, porque Él vive, aleluya, Él está vivo. Vamos a aplaudir fuerte aquí y vamos a declarar que tenemos victoria en Cristo. Sí, Dios, somos más que vencedores. ¿Alguien lo cree? ¿Listos? Venimos hoy a celebrar, levantando el nombre de Jesús. Venimos hoy a celebrar, proclamando su gloria y su poder. Poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios. Poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios, incomparable Dios. Tenemos un Dios incomparable. Venimos hoy a celebrar, diga fuerte, levantando el nombre de Jesús. Venimos hoy a celebrar, proclamando su gloria y su poder. Poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios. Poderoso, poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios, incomparable Dios. Vamos aplaudiendo fuerte ahí con alegría al Rey. Incomparable, eres un Dios incomparable y todopoderoso. En Cristo hay victoria, en Cristo hay victoria. Vamos a decirlo con más fuerza. En Cristo hay victoria. Solo en Cristo hay victoria. Y celebramos. Poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios. Poderoso, poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios, incomparable Dios. Tenemos un Dios incomparable, incomparable Dios. Y levantamos el nombre que es sobre todo nombre. Incomparable Dios. Oh, oh. Incomparable Dios. Y le damos palmas al Rey. Gracias, Aleluya. Señor, porque tú Le damos eres palmas a Él. incomparable. Gracias, Padre. Gracias. Tú
Tú eres incomparable, tú eres nuestro incomparable Rey. Y en esta tarde te adoramos porque tú eres tan grande y tú nos has llevado tan lejos. Y solo agarrados de tu mano podemos llegar a donde nos necesitas. Te adoramos. Es el cielo para mí. Y tu presencia y es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón.
Ministerio Restaurando Heridos Internacional y sus pastores Gabriel y Nancy Sáez les invitan a participar de nuestras actividades de la semana. Lunes, Ministerio Jetro invita a los adultos mayores a su reunión de 7 a 9 p.m. Nuestros ensayos son Ministerio de Música y Ministerio de Pandero y Danza desde las 7 de la tarde. Martes, estudio para damas de 10 a 11:30 de la mañana. Miércoles, reunión para toda la familia y escuela bíblica para niños y adolescentes desde las 7:30 a las 9 de la noche. Jueves, estudio bíblico para varones de 7:30 a 9 p.m. Viernes, reunión de jóvenes y adolescentes de 7 p.m. a 9 de la noche. Y te invitamos a nuestra reunión de oración e intercesión desde las 7 hasta las 9 de la noche. Domingos, reunión para toda la familia y escuela dominical para niños y adolescentes desde las 3 de la tarde hasta las 5 p.m. Ministerio Restaurando Heridos Internacional, una iglesia para tu familia. Te esperamos. A cantar, alabar y proclamar. Mi cabeza levantó, roca fuerte es el Señor. Salvación cantamos hoy, no podrán callarnos, cantaremos. Fiel es tu amor y grandes son tus favores, oh Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Bendiciones, Dios les bendiga, amada iglesia. Gusto poder estar nuevamente con ustedes en su hogar, en su casa. Gracias por permitirme compartir este tiempo junto a ustedes. Quiero darle a todo Ministerio Restaurando Heridos una gran noticia, una muy buena noticia. Y es que el próximo sábado vamos a tener una reunión especial aquí en el estacionamiento de la iglesia. Queremos que usted pueda venir en su carro con su familia, acompañarnos a pasar un tiempo especial. Será nuestra primera reunión y lo vamos a hacer a las 7 de la tarde en punto, a 8, va a ser una hora nada más, así que le pedimos puntualidad de 7 a 8. Vamos a estar entonces compartiendo una reunión muy especial en el parque. Ahora estará el Ministerio de la Danza, la música. Estaré predicando la palabra ahí en vivo y en directo. Y ustedes también estarán compartiendo junto a nosotros acá en el parking de la iglesia, ¿sí? Así que los esperamos el próximo sábado a las 7 de la tarde en punto. Vamos a orar al Señor para entrar al tema de hoy. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, Señor, para poder bendecir nuestra vida, para hablar a nuestros corazones. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, seas tú, Señor, oh Dios, usando este púlpito, Dios mío, donde estoy parado en este momento, para que tomes mi mente, mi corazón, mi cuerpo, Padre, para poder hablar, Señor, como un instrumento a tu pueblo, a tu iglesia. Sé que es algo poderoso lo que tú tienes para nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús yo te ruego y te pido, Señor, que tú uses mi vida, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, para que podamos ser edificados en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego y te lo pido. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir al título del tema de hoy, y el título es La prueba y su propósito. La prueba
y su propósito. Así que vamos a hablar entonces acerca de este tema, que es un tema muy, pero muy importante, que sabemos que de una u otra manera mucha gente en este tiempo y en esta situación están viviendo momentos difíciles, muy, pero muy difíciles. Iglesias, estamos viviendo tiempos difíciles. La iglesia del Señor está pasando un tiempo, ¿sí? Donde tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y seguir predicando la palabra del Señor. Hasta la hora no hemos conocido una pandemia, una enfermedad, una plaga que haya detenido a la iglesia de Cristo, y por eso estamos aquí convencidos de que Dios está con nosotros. Y permítame declararle algo y decirle que lo mejor está por venir. Yo sé que se vienen cosas grandes, así que iglesia, preparémonos, porque muchos van a llegar al conocimiento de la verdad del evangelio, ¿sí? Así que preparémonos, iglesia. Amén. La prueba y su propósito, y una de las cosas que pudiera decir que es inevitable que el hombre admita o enfrente lo negativo y lo desagradable. Ahora la madurez viene como resultado de saber enfrentar los problemas y teniendo el carácter para contender con las dificultades de la vida, ¿sí? Entonces se necesita carácter. El carácter no es ser impulsivo, decir, oh, qué mal carácter que tiene esa persona o ese hermano, no. Sino que cuando hablamos de carácter estamos hablando de formación, de lo que está en tu corazón, tus valores, tus principios, tus creencias. Hay muchas cosas que envuelven el carácter de una persona. Entonces, ahora en otras palabras, el problema no es el problema, sino cómo enfrentamos el problema. Ese es el verdadero problema. Entonces podemos ver que la misma situación, si pudiera enfrentarla una persona, ¿sí? O un cristiano espiritual enfrentaría la misma situación, pero el cristiano carnal lo enfrentaría de una manera distinta, ¿sí? Para el cristiano carnal, él ve la situación o esa circunstancia que está viviendo como un problema, mientras que el cristiano espiritual lo está viendo como una oportunidad para poder afianzar su carácter y crecer en fe. Entonces, ante la misma situación, ¿sí? Estas dos clases de cristiano, tanto el espiritual como aquel tibio o carnal, miran la situación de una manera diferente. Ahora, vamos a definir lo que es la prueba. Y es simplemente definirla como una acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades. Para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo reacciona o qué resultados produce. Eso tiene que ver con el concepto de la prueba, ¿verdad? Es como verificar su eficacia, saber cómo va a reaccionar ante determinada situación. Entonces, toda acción va a generar una reacción, ¿sí? Entonces depende de tu estado espiritual cómo tú vas a reaccionar ante esa situación. Ahora, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, la Biblia dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, no os sorprendáis. O sea, en otras palabras, como queriendo decir que no nos sorprendamos cuando las tormentas de la vida llegan a nuestro hogar, llegan a nuestro matrimonio, llegan a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestra economía. Va a llegar. Tarde o temprano estos problemas van a llegar, son inevitables. El problema no es lo que se nos viene, sino cómo vamos a enfrentar lo que se nos viene o esa situación, como dijimos. O sea que como cristiano no deberíamos sorprendernos de que las pruebas lleguen a nuestra vida, sino que deberíamos saber que la prueba llega a nuestra vida con un propósito. Si usted está en su casa, puede repetir que la prueba lleva consigo un propósito. La prueba lleva consigo un propósito. Por lo tanto, ese propósito está determinado por Dios, ¿sí? Y ese propósito es muchas veces para aumentar nuestra fe, para formar nuestro carácter, pero siempre la prueba llegará con un propósito. Y Dios nos enseña a través de su palabra cómo podemos enfrentar esos momentos difíciles en nuestra vida. Si usted quiere saber cómo enfrentar esas situaciones, busquen la palabra de Dios, busquen la Biblia. Aquí, este es el manual de vida para el cristiano. Este es el manual de vida para el matrimonio. Es el manual de vida para la familia.
Así que si tú quieres ser sabio, lee la palabra de Dios. Ella te ayudará a tomar sabias decisiones. Ahora escuche lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículos 22 y 24. Y ahora voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, escuche bien esto, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades donde voy, el Espíritu Santo me dice que me esperan la cárcel, muchos sufrimientos, ¿sí? Y para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. O sea, usted imagínese que si a alguien le dijeran aquí, hermano, necesitamos que usted vaya a diferentes ciudades, pero claro, le anticipo de que sí va a tener cárceles, lo van a poner en la cárcel, va a pasar muchos sufrimientos, va a pasar necesidades. Yo no creo que existan voluntarios que digan, yo quiero ir a la cárcel, yo quiero sufrir. No, pero sin embargo el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo ya le había advertido lo que él iba a sufrir. Pero fíjense la respuesta de un hombre espiritual. Fíjese la respuesta de un hombre espiritual. Dice, para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta. No cuenta. Con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo del Señor. ¿Cuál era el encargo que tenía el apóstol Pablo? ¿Sí? El encargo que el Señor Jesús le había dado era anunciar la buena noticia del amor de Dios. Anunciar, ¿sí?, la buena noticia del amor de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice también la Biblia, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Fíjense que no es raro ver hoy en día, hay una persecución en contra de la iglesia del Señor. Satanás se ha levantado con todo su imperio para poder derrotar la iglesia de Cristo y poder callarla. Pero déjame decirte que no hay nada que pueda detener el crecimiento de la iglesia. No hay nada que pueda cerrarle las puertas a la iglesia. No hay nada, hermano, porque la iglesia va a seguir. La iglesia no es el edificio, la iglesia es usted y soy yo. ¿Sabe qué? Si el edificio se cierra, la puerta del edificio se cierra, en el parking o en el estacionamiento seguiremos predicando la palabra del Señor. Desde casa seguiremos predicando la palabra del Señor, pero el crecimiento, la palabra será predicada, seguirá siendo predicado el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿qué dice? Dice que aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué es piadosamente? Sí, piadosamente significa reflejar un accionar impulsado por la compasión y el amor. Por la compasión y el amor. Ahora Pablo le informa a Timoteo, padecerán persecución. Ya se lo advirtió. Timoteo sabía lo que se venía. Entonces lo que estamos viviendo es eso. Es una persecución hacia la iglesia del Señor. Hay una guerra espiritual aquí, ¿sí? Ahora parece que mientras más nos esforzamos por vivir bien y agradar a Dios, más dificultades y sufrimientos y pruebas encontramos. ¿No te ha pasado que desde que tú dices, desde que voy a la iglesia, desde que me acerqué al Señor, desde que comencé a comprometerme con la obra de Dios, las cosas me han salido mal, todo se me ha venido encima, ya no hay más trabajo, no sé, las puertas se han cerrado? Puede ser que te haya pasado eso, pero déjame decirte, Dios nunca jamás dejará a alguien que se ha comprometido con Él, lo dejará solo. Siempre Dios va a sustentar al justo. Por eso, ¿sí? La palabra de Dios dice, el siervo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Por lo tanto, la promesa de Dios está sobre tu vida, y si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de ti? Él tiene poder para poder cuidarte y ayudarte. Ahora, los propósitos de la prueba. Vamos a tocar 2 puntos, y el primero, las pruebas prueban nuestra fe. Número 1, las pruebas prueban nuestra fe. Entonces, entre tanto que las pruebas son vistas negativamente y como un problema para muchos, las pruebas tienen un propósito positivo.
Para el verdadero cristiano, ¿sí?, que entiende y ha escuchado la palabra de Dios, que la ha leído y que en esta cuarentena ha mirado menos Netflix y ha leído más la palabra de Dios, va a entender que las pruebas tienen un propósito, ¿sí?, que el Señor ha puesto para edificación de la vida de sus hijos. No es para complicarte la vida que Dios trajo la prueba. Dios no usa la prueba como una herramienta para derrotarte o para derribarte. Dios no usa de esa manera, no. La prueba, sí, es para el cristiano una bendición. ¿Por qué? Porque la prueba te va a ayudar en tu carácter, te va a ayudar en tu formación, sí, en tu fe. Así que Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En diversas pruebas. Entonces dice, ahora hay una noticia buena allí que dice por un poco de tiempo. Eso significa, ¿sí?, que no, la prueba que estás pasando no va a durar demasiado tiempo. Dice, es por un poco de tiempo. Hay un tiempo en que la prueba va a comenzar, pero también es un tiempo en que la prueba va a terminar. Así que por lo tanto es un tiempo. No es mucho tiempo, pero es un poco de tiempo, ¿sí? Y es necesario, dice, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, Santiago nos exhorta a tener una actitud positiva ante las pruebas. Fíjense lo que dice Santiago 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, en la versión Reina Valera dice, tened por sumo gozo, ¿verdad? Dice, y en esta versión dice, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. ¿Sí? Entonces, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Ahora fíjense que tenemos que sentirnos, dice la palabra, dichosos. Tenemos que sentirnos privilegiados. Tenemos que sentirnos gozosos. ¿Por qué? Porque dice, porque ustedes aprenderán a soportar con fortaleza el sufrimiento. Entonces la prueba tiene propósito. La prueba tiene propósito. Ahora, las circunstancias externas tienen que ver con las decisiones de Dios. Hay circunstancias que son externas a ti. Sí, que no es que tú las provoques, sino que son provocadas por Dios. Ahora fijémonos que las circunstancias externas que nos rodean o que nos prueban y examinan vienen de parte de Dios. Por ejemplo, Dios no tentó a Abraham. Dios no lo tentó a Abraham en Génesis 22 cuando le pide que sacrifique a su hijo Isaac, sino que más bien Dios probó la fe de Abraham. Dios probó la fe de Abraham. Entonces no fue algo que Abraham haya provocado, sino que esto fue algo que Dios provocó. ¿Para qué? Para fortalecer la fe de su siervo Abraham. Abraham sabía que el mismo Dios que le dio aquel hijo cuando Sara era estéril, tenía el mismo poder para resucitar a su hijo si lo sacrificaba. Entonces Dios formó el carácter de Abraham, ¿sí? Lo puso como el padre de la fe. Un hombre, hermano, que lo dio todo. Yo no creo que haya uno aquí que haya podido sufrir lo que Abraham sufrió. Pero fíjense que era para formar el carácter. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Primera de Pedro nos da la respuesta. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, dice la palabra, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá, escuche bien lo que dice la palabra, merecerá aprobación, gloria y honor. Aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. O sea, tu fe es mucho más valiosa que el oro. Es mucho más valiosa que el oro. Job fue otro de los siervos que también vivió una situación externa, una circunstancia externa, no que fue provocada por Job, sino por Dios. Entonces usted ve en el capítulo 1 un hombre, una clase de varón, un carácter de hombre como el de Job, ¿sí? Pero ve uno muy distinto cuando termina el libro de Job.
Entonces, él es probado en esa circunstancia, él es probado en esa situación, tiene un proceso duro que usted ya conoce, pero el mismo Job que termina al final del libro, él declara y dice: porque de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe por qué? Porque Job pudo ver en ese proceso la gloria de Dios. Por eso Jesucristo le dijo a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces hay que creer para poder ver lo imposible. Hay que tener fe para ver más allá de nuestros ojos naturales. Y por eso ahora Job, él era un hombre ahora experimentado en fe, hermano, pudo ver la gloria de Dios en su vida, en su hogar, en su familia, en sus finanzas, en todas las áreas. Ahora el mismo Job que estaba en el capítulo 1 ya no es el mismo Job que está en el último capítulo. Es un Job que ha crecido en fe, se ha fortalecido en fe, pero también que ha formado su carácter. Esa era la vida de Job. Había allí un propósito en la prueba para Job. Entonces, una prueba tiene el propósito de determinar el verdadero carácter del cristiano. Una prueba tiene el propósito de determinar el verdadero carácter de un cristiano. Es aquí donde muchos en este tiempo abandonarán el camino de la fe. Hay muchos que en este tiempo apostatarán, ¿sí?, de su fe. Hay muchos que en este tiempo entrarán en desánimo, ¿sí? Son cristianos que nunca leyeron la palabra de Dios, que no están acostumbrados a orar, que solamente quieren una lechita espiritual y ya no alimento sólido. Esa clase de gente se quedará en el camino. ¿Por qué? Porque ellos están basados en las emociones y no en las convicciones de la palabra de Dios. Y es aquí, hermano, donde tú tienes que ver este problema no como un problema, sino como una oportunidad, y tomar la decisión de decir: yo voy a orar un poco más, yo voy a leer la palabra un poco más, me voy a meter más con Dios, voy a agudizar más esa relación con el Espíritu Santo. Esta es una oportunidad para aquellos que están tibios de calentarse en el Señor y decidirse, hermano, a poder ser un verdadero cristiano, sí, que pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es una oportunidad. Así como el buscador de oro toma el mineral y corre y va a probarlo para ver la calidad de su oro, ¿sí? Así nosotros como cristianos también nuestra fe será probada. Ahora, así como le dije que hay circunstancias externas que Dios ha provocado, también hay deseos internos. Ahora, estos deseos internos no son provocados por Dios, son provocados por el hombre o por la mujer. Es provocado por nosotros mismos. Son deseos internos. Ahora, como decíamos en los versículos 13 y 15 de Santiago, ¿sí?, también aquí Santiago dirige su atención al pecado del hombre. Fíjese, ¿por qué? Porque es interno este deseo. Y él dice en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia es el deseo, ¿sí?, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por lo tanto, no es que los deseos son provocados por ti. Tú eres el que deseas algo, ¿sí?, el que deseas el pecado. ¿Cuántos cristianos, sí, que no pueden subir en su nivel espiritual? Viven luchando con este tipo de tentaciones. Viven luchando con sus propios deseos, ¿sí? Luchan con el alcoholismo, luchan con la drogadicción, luchan con el adulterio, luchan con la fornicación, luchan con la mentira, luchan con el engaño, luchan, hermano, con tantas cosas, y luchan. ¿Por qué? Porque no pueden subir su nivel espiritual. ¿Por qué? Porque es más fuerte su deseo interno por el pecado que buscar la presencia de Dios. Es que el deseo, para poder, hermano, para poder meterte en ese deseo carnal, o para meterte en las cosas de la carne, tú no necesitas hacer un esfuerzo, porque la carne sola te lleva. Pero para poder buscar y ayunar y orar y leer la palabra, sí requiere de esfuerzo. ¿Por qué? Porque la carne no quiere.
En este momento la carne quiere estar mirando Netflix, mirando una buena película, ¿verdad? Pero el espíritu dice, no, yo necesito escuchar palabra de Dios. Palabra de Dios. Y es aquí, hermano, es aquí donde nosotros necesitamos tomar decisiones. Hay muchos que en este momento, ¿sabe qué? Dicen, vamos a dejar la palabra de Dios, vamos a escuchar más tarde, total lo podemos ver mañana o cuando tengamos tiempo. Otros estarán cocinando en este momento, pero lo que menos están haciendo es atender a la palabra de Dios. Y tienes que entender que es Dios el que está hablando, no es el pastor Gabriel. Tú sabes que en este momento es el Espíritu Santo hablando a través de su palabra. Entonces cuando Dios habla, el pueblo de Dios escucha. Cuando Dios habla a su pueblo, nosotros como iglesia, como hijos, tenemos la obligación de escucharle a Él. Nada hay más importante en este momento que escuchar su palabra. Ahora, fíjense lo que pasó aquí, en este caso de los deseos internos. David y Betsabé, lo que vivieron no fue una prueba, sino fue, hermanos, fue las consecuencias de una mala decisión. Son la consecuencia de sus deseos internos. Entonces, ahora la prueba produce humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Voy a repetir esto. La prueba produce humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Y a veces Dios permite, escuche bien esto, situaciones o condiciones. A veces Dios permite situaciones o condiciones. Y hablo de condiciones, por ejemplo, la condición del apóstol Pablo. Él tenía un aguijón en su carne, pero que Dios no lo quiso sanar. Pero ¿sabe por qué Dios no lo quiso sanar? Porque Él quería mantener un apóstol Pablo humilde y no orgulloso. Y a veces Dios permite condiciones en el ser humano o en el cristiano, a veces de enfermedad o de necesidad. ¿Por qué? Para que podamos depender de Él. Entonces, que podamos seguir dependiendo 100% de Él. Por eso muchas veces Dios permite situaciones en las pruebas, como también condiciones en el cristiano. Vamos al punto número 2. Las pruebas revelan tu verdadero carácter. Las pruebas revelan tu verdadero carácter. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahora fíjese esto, Santiago agrega algo más, ¿sí? Agrega unos efectos positivos a estas pruebas en Santiago 1, 2 y versículo 4, y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo se puede estar gozoso en medio de una prueba? La respuesta es sencilla, sabiendo y entendiendo que Dios siempre en cada prueba tiene un propósito positivo y de bendición para sus hijos. O sea que la prueba no está para destruirte, hermano. La prueba está para edificarte y fortalecerte, formar tu carácter y afianzar tu fe. Para eso es el propósito de la prueba. Ahora, ¿cuál es nuestra conducta en las pruebas? Todos somos afectados de una manera diferente en las pruebas, ¿sí? Algunos aprenden a madurar mientras otros se derrumban, es lo que decíamos. En este tiempo es donde se van a ver los verdaderos cristianos y aquellos cristianos que están tibios. Aquí se va a ver realmente quién es el que busca a Dios y quién no. Ahora, cabe aclarar que las pruebas mismas no están hechas, como dijimos, para destruir a nadie. Ellas revelan el verdadero carácter del que las experimenta. Esto depende, escuche bien esto, del carácter y de la fe del cristiano. O sea que cuando a ti te lleguen las pruebas, te llegue una situación difícil de parte de Dios, entonces va a salir a relucir lo que está dentro de ti. Va a salir a relucir tu carácter, ¿sí? Y tu fe. Si tu fe está en un buen nivel, entonces vas a saber cómo enfrentar una prueba o una situación. Pero si tú eres un hombre de muy poca fe, entonces también se va a dejar ver en ti, ¿sí? La falta de fe que hay. Entonces tenemos que
cuidar nuestra fe como el oro, como algo preciado, ¿sí? Entonces todos somos afectados. Ahora, es muy difícil que una persona de fe sea movido por las circunstancias. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:12, dice: precisamente por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Escuche bien esto: porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Te hago una pregunta: ¿tú sabes en quién tienes tu confianza? ¿En quién tienes tu confianza? ¿En el gobierno? ¿En los políticos? ¿En tu pastor? ¿En los líderes? ¿En tu familia? ¿En la gente? ¿En quién está tu confianza? Déjame decirte que tu confianza tiene que estar 100% en la palabra y en las promesas de nuestro Señor. Ahí tiene que estar puesta tu confianza y tu fe. Muchos tienen puesta la confianza, ¿sabe qué? En la vacuna. Y cuando aparezca esa vacuna, ay, Dios mío, mi vida va a cambiar. Todo va a cambiar, el mundo va a cambiar, todo va a volver a la normalidad. Déjame decirte que una vacuna no va a hacer eso. El único que puede cambiar toda situación es nuestro Dios. Es el Espíritu Santo. Es el único que puede cambiar la situación de tu familia. Es el único que puede cambiar la situación de tu ciudad, de tu país. Es el único que puede cambiar la situación del mundo entero. Cuando nos volvamos a Dios y clamemos a Él, entonces Él oirá desde los cielos, Él sanará nuestra tierra, ¿sí? Y Él, hermano, va a poder escuchar el clamor de sus hijos. Y Él, hermano, ¿sabe qué? Responderá al clamor de sus hijos si se arrepienten y le claman con toda sinceridad de corazón. Es la única manera. Ahí debe estar nuestra esperanza. Solamente en Dios está nuestra confianza, ¿sí? Ahora, algunos culpan a Dios por todas las cosas que le sucede. Todo lo culpan a Él y dicen: Dios me quitó el trabajo. ¿Por qué Dios destruyó mi matrimonio? ¿Por qué será? ¿Saben qué? Que ya estoy pasando esta necesidad o esta situación. Ya no voy a ir más a la iglesia. Bueno, si no venías antes cuando podías, menos ahora, ¿verdad que no se puede? Pero muchos dicen: no, yo ya no sé, yo creo que Dios se olvidó de mí. Yo no creo que Dios se haya olvidado de ti. Yo creo que tú te has olvidado de Dios. Creo que tú te has olvidado de Dios y no Dios de ti. ¿O acaso tú te olvidarías de alguno de tus hijos? Tu hijo puede desaparecer y no verlo nunca más, pero jamás te olvidarás de él. Jamás. Dios no se olvida de sus hijos. Somos nosotros los hijos los que nos olvidamos de Él. Por lo tanto, tenemos un grado de responsabilidad, ¿sí?, de parte nuestra. Y no culpar a Dios de lo que nos está pasando, sino que autoanalizarnos a ver si no soy yo el que provoqué la situación. Dice la Biblia en Romanos 8:28: y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces hay muchas cosas que no vamos a entenderlas en este momento, pero no debe dudar de que Dios tiene un propósito para la prueba en que tú estás pasando. Dios tiene un propósito. Fíjense, Pablo y Silas en la cárcel. Sí, Pablo y Silas en la cárcel. Dice en Hechos capítulo 16, versículo 30 al 33, dice: y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos. Está refiriéndose al carcelero, ¿verdad? A todos los que estaban en su casa. Y él, dice, tomándole en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Había un propósito por el cual el apóstol Pablo y Silas estaban en aquella cárcel. Es que Dios quería salvar. Él quería salvar a toda una familia. Y Dios puede provocar cualquier circunstancia, cualquier situación en tu vida, en tu familia, para salvar a otros. Algo puede pasar, pero ¿sabe qué? Cuando estés en medio de la prueba, haz lo que hizo Pablo y Silas.
haz lo que hicieron ellos. Ellos oraron y ellos cantaron. Así que si estás en medio de una situación complicada, si estás en medio de una prueba, entonces canta y ora. No pares de orar, no pares de cantar, no dejes de orar y de cantar en medio de la prueba, en medio de la situación. Y no es que Dios te haya olvidado, no es que Dios se olvidó de ti, es que Dios en medio de ese silencio, Dios está trabajando a tu favor y hay un propósito para esa prueba. ¿Sabe qué? Porque en medio de la prueba, ¿sí?, que se revela, es donde se revela tu verdadero carácter. Es en medio de la prueba que se revela lo que realmente eres en Dios. Es en medio de la prueba que se revela tu verdadero estado espiritual y tu nivel de fe. Es allí donde se revela tu verdadero nivel de fe. Recuerda que si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Si solo oras cuando estás en problema, estás en problema. El apóstol Santiago dijo: ¿está alguno entre vosotros afligido? Si estás afligido, hermano, mira lo que dice, lo que te aconseja el apóstol Santiago. Dice: haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Cante alabanza. Si usted está contento y está feliz, hermano, ¿sabe qué? No se ponga a cantar alabanzas de Vicente Fernández o de Paquita o de no sé. ¿Sabe qué? Eso no baja, eso no atrae la presencia de Dios. Eso más bien atrae la presencia del diablo. Si usted quiere, hermano, que la presencia de Dios descienda y usted canta de gozo, alegría, ¿sabe qué? Provoque, hermano, que la presencia de Dios sea manifestada a través de la oración, a través de la verdadera alabanza. Una alabanza que pueda honrar el nombre del Señor, una alabanza que le dé la gloria a Dios. Entonces, si usted, hermano, está afligido, ore al Señor, haga oración. Pero si está alegre, hermano, cante alabanzas. Eso es lo que tiene que hacer, cantar alabanzas. Así que la oración y el cantar alabanzas es una fórmula perfecta para hacer, ¿sí?, para producir un terremoto espiritual en su situación, en medio de su problema. Así que si usted quiere provocar un terremoto espiritual en su hogar, en su vida, en su familia, no deje de orar y no deje de alabar al Señor. Porque hemos sido creados para alabar el nombre del Señor, para adorarlo por la eternidad. Quiero concluir, quiero dar esta conclusión, ¿sí?, y leerle lo que sucedió con Daniel en el foso de los leones. Hay un detalle muy importante que quiero leerles aquí para concluir. Deme un minuto más. Dice: mi Dios envió su ángel, en Daniel capítulo 6, 22. Dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Escuche bien esto: ellos, los que lo habían acusado a Daniel, dice, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Mire las consecuencias de estos jefes de familia. Esto muestra, ¿sabe qué? Que tú, como jefe de familia, cuando tomas decisiones, esto afectará a tus hijos y a tu esposa, va a afectar a los que te rodean. Como jefe de familia, mire lo que hicieron ellos. Hermano, no solamente ellos los que acusaron a Daniel injustamente, ¿sí?, ellos fueron echados o lanzados al foso de los leones, sino que también sus mujeres y sus hijos, aunque no habían hecho ellos nada, pero también fueron echados allí. Dice que los leones lo destrozaron sus huesos. ¿Por qué? Porque jefes de familia no habían sido sabios en tomar decisiones. Déjame preguntarte a ti: ¿qué decisiones estás tomando tú que están afectando la vida de tu esposa, que están afectando la vida de tus hijos? ¿Qué decisiones estás provocando para que afecten a los que te rodean?
tienes que pensar bien las decisiones que estás tomando. Y en medio de la prueba más dura, Dios envió su ángel para cerrarle la boca a los leones. Y en el mismo lugar, escucha bien esto, en el mismo lugar en que sus enemigos quisieron ver a Daniel, hermano, destruido ahí en el foso de los leones, es en el mismo lugar donde aquellos enemigos fueron destruidos y comidos por los leones. Esto me está enseñando y diciéndote, ¿sabes qué? Que si tú tienes enemigos que se han levantado en contra de tu vida, déjame decirte que Dios tomará a esos enemigos, ¿sabes qué? Y los derrotará en el mismo lugar donde ellos te quisieron ver destruido a ti. ¿Sabes por qué? Porque tú ante Dios eres hallado inocente. Eres hallado inocente delante del Señor. Y Dios ha prometido una corona de vida a aquellos que soporten las pruebas. Y con esto sí termino. Dice la palabra en Santiago, capítulo 1, versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, tengo una palabra de Dios para esta iglesia. Tengo una palabra de Dios de parte del Señor para Ministerio Restaurando Herido y para todos aquellos que me están escuchando. Para todos. Y esa palabra está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Iglesia Ministerio Restaurando Heridos, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto es para alguien. Dios a alguien le está hablando. Dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, dice el Espíritu, y guárdalo. Dice: y arrepiéntete, pues si no velas, si no estás atento, si no velas, dice el Señor, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Es como decirte, hay algunas personas en Ministerio Restaurando Herido que no han manchado sus vestiduras. Dice que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o a Ministerio Restaurando Herido. Y el versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene, retén lo que tiene, retén lo que tienes, iglesia. ¿Sabes qué? Retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona, para que ninguno ocupe tu lugar. Retén lo que tienes, para que ninguno tome lo que es tuyo. No lo dejes ir. Preocúpate. Te hago una pregunta: ¿la prueba que estás pasando te ha fortalecido o te ha destruido? Todo depende de tu actitud como cristiano, de tu carácter, de tu fe. ¿Sabes qué? Tienes que entender que las pruebas Dios las hizo con un propósito. Las pruebas no las creas tú. Las pruebas vienen de parte de Dios y son para probar tu fe, para probar tu carácter, formar tu carácter. Dios quiere hombres y mujeres de carácter. Y yo sé que Dios está hablando a alguna vida en esta tarde. Ayúdanos el Señor a entender el propósito de las pruebas. Pero cuando estés pasando por una prueba, entiende, pásala con gozo, con alegría, sabiendo de que Dios te envió esa prueba para llevarte a otro nivel espiritual, para fortalecer tu fe y para formar tu carácter. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, en esta hora pedimos que nos ayudes a apreciar el verdadero propósito de la prueba. Señor, sabemos que tu presencia nunca nos dejará, ni nos desamparará cuando hacemos, Señor, tu voluntad. Amado Dios, en esta hora te pido por aquellos que están pasando por un duro proceso, ya sea de enfermedad, ya sea económico, emocional, familiar
o espiritual. Amado Rey, ayúdanos a mantenernos firmes y constantes, sabiendo que después de esta prueba tú nos llevarás a otro nivel espiritual, Señor, y nuestra fe será consolidada, será establecida y será fortalecida, Padre. Ayúdanos, Dios mío, a soportar toda prueba, sabiendo, Señor, que vienen de ti. Pero ayúdanos a mantener el gozo dentro de nosotros, sabiendo, Señor, que cada prueba que tú nos envías tiene un propósito, Señor, y es para edificarnos como hijos tuyos. Yo te lo pido en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, gracias por este tiempo que me ha regalado, ¿sí? Quiero recordarles rapidito solamente que el próximo miércoles a las 7:30 en punto tenemos nuestro servicio. Invite a su familia, no se ponga a cocinar justo a ahora, sino siéntense en familia a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que es lo que Dios tiene preparado para la iglesia, ¿verdad? Para nosotros. Así que ahí prepare el ambiente para poder tener ese tiempo con el Señor. Las damas tienen su oración todos los días a las 9:15 de la noche. Si usted, hermano, quiere enviar su petición o su pedido de oración al número que está en pantalla, llámenos. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse y quiere acompañarnos el próximo sábado aquí a nuestro estacionamiento, comuníquese con nosotros. Será más que bienvenido a acompañarnos en un servicio en vivo, con la alabanza, con el ministerio de pandero y danza, con la predicación en vivo, hermano. Todo será precioso el sábado a las 7 en punto de la tarde. Si tiene dudas, llámenos, comuníquese con nosotros a ese número, por favor, ¿sí? Así que les esperamos. Gracias por sus donaciones, gracias por su colaboración con el ministerio. Esto nos permite de alguna manera poder ayudar también a quienes lo necesitan. Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros, ¿sí? Y nos vemos el próximo miércoles a las 7:30. Dios le bendiga. Si en la